Vamos a hablar en este punto de la sesión acerca de las operaciones elementales de fila y columna de matrices. Sea entonces las operaciones fila. Sea la siguiente matriz, que es la que se muestra en la pantalla, podemos realizar en MATLAB diversas operaciones elementales fila. Por ejemplo, lo que se muestra a continuación. Podemos multiplicar la fila por un escalar, podemos intercambiar las filas o podemos sumar una fila a otra que a su vez estará multiplicada por un escalar. Vamos a hablar ahora de las operaciones columna. Sea la siguiente matriz, en MATLAB también podemos realizar diversas operaciones columna a las matrices. Por ejemplo, multiplicar la columna por un escalar, intercambiar las columnas o sumar dos columnas y que una de ellas esté multiplicada por un escalar. Vamos ahora a dirigirnos a MATLAB y vamos a mostrar cómo se trabaja con matrices al momento de nosotros hacer operaciones elementales de fila y columna. Vamos ahora, situados en el programa, a definir a la matriz. Esta es la matriz que hemos tomado de la diapositiva de operaciones fila. Entonces vamos a definir a esta matriz. Estamos digitando cada uno de los valores y vamos a observar cómo se realizan las diversas operaciones fila y columna. Entonces nosotros podemos multiplicar a una fila por un escalar. Para eso debemos hacer lo siguiente. Primero debemos llamar a la matriz y a la fila con la cual vamos a trabajar. Entonces estamos utilizando la matriz A, vamos a llamar a la fila 1 y lo que vamos a hacer es multiplicar a esta fila, o vamos a convertir esta fila, porque esto indica que vamos a usar la fila 1, vamos a convertir esta fila a la misma fila pero multiplicado por un escalar, en este caso el número 2. Cerramos paréntesis una vez que hemos indicado la fila en la cual vamos a centrarnos y la operación que le vamos a realizar, presionamos Enter. Entonces vamos a notar que los elementos de la primera fila en esta matriz han sido intercambiados, en este caso por los mismos valores, pero multiplicados por un escalar, el número 2. Podemos también hacer intercambio de filas para las matrices. Esto lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar, debemos crear una variable auxiliar que nos va a permitir almacenar temporalmente los valores de las filas. Entonces no se va a perder ninguna de las filas al momento de hacer el intercambio. Si nosotros no lo hiciéramos, nos vamos a confundir y puede que se pierdan los valores. Entonces vamos a crear o vamos a trabajar con la matriz A y vamos a guardar o vamos a almacenar a la matriz o a la segunda fila de la matriz A, y vamos a trabajar ahora con la misma matriz A o a la segunda fila de esta matriz A, vamos a convertirla en la matriz o en la fila 1 de la misma matriz. Entonces hemos creado esta variable auxiliar que contiene a la fila 2 de la matriz A, convertimos a la fila 2 en la matriz o en la fila 1 de la matriz, y una vez, si nosotros pulsamos Enter aquí, lo que va a pasar es que la fila 1 o la fila 2 va a ser igual a la fila 1, entonces va a haber dos filas o dos valores iguales, tanto para la fila 1 como para la fila 2. Pero lo que ahora debemos hacer es convertir a la fila 1, vamos a indicarle a MATLAB que vamos a trabajar con la fila 1 en la fila 2. Entonces ahí es donde interviene la variable auxiliar que hemos creado en la creación o en la especificación del intercambio de fila. Entonces vamos a guardar esto y vamos a mostrar ahora la nueva matriz A y vamos a observar que las filas han sido intercambiadas. Esta es la nueva matriz A era esta. Entonces al momento de intercambiar vamos a observar que los valores que estaban en la fila 2 ahora aparecen en la fila 1 y los que estaban en la fila 1 ahora aparecen en la fila 2. Vamos a operar también haciendo sumas de filas con otras filas. Entonces, por ejemplo, queremos que la fila 2 sea la suma de la fila 1 más la fila 3. Entonces indicamos a MATLAB que vamos a trabajar con la fila 2 y ahora lo que vamos a hacer es coger a la fila 1 y coger a la fila número 3. Entonces cuando nosotros pulsemos Enter se va a mostrar la nueva matriz A, que va a mostrar en su segunda fila la suma de los valores de la columna 1 más la columna o la fila 1 más la fila 3. Nosotros también podemos hacer operaciones columna, como también se ha explicado. Entonces básicamente la forma de trabajar con operaciones columna es la misma. Vamos a trabajar con la misma matriz. En este caso podemos multiplicar también a la matriz por un escalar
pero ojo, aquí cambia la sintaxis, porque para nosotros llamar o indicarle a MATLAB que vamos a trabajar con cierta columna, el orden de los 2 puntos y la coma debe estar invertido. Entonces escribimos 2 puntos, coma, el número de la columna es la columna 3 con la que vamos a trabajar. Esta va a ser igual al escalar. Vamos a hacer la operación de multiplicar una columna por un escalar e indicamos a MATLAB la multiplicación del escalar con la fila o con la columna con la cual queremos trabajar. Entonces acá aparece un error, ya que nosotros hemos indicado la letra B, pero es la letra A, ya que no existe una letra B, no la hemos definido. Entonces podemos observar el lado o la columna 3, que es la que se está señalando con el cursor, que es la que ha sido multiplicada por el escalar. También podemos intercambiar las columnas. Estas columnas también las intercalamos haciendo uso de un comando o la creación de una variable auxiliar. Entonces vamos a cambiar la columna 1 por la columna 4. Entonces escribimos primero la creación de la variable auxiliar con los valores de la primera columna y ahora intercambiamos a esta primera columna por la columna número 4. Y ahora debemos intercambiar a la columna 4 por la columna 1, pero nosotros al momento de intercambiar la 1 por la 4 los valores se borraron, entonces por eso hemos creado anteriormente esta variable auxiliar. Entonces llamamos a la columna 4 y la igualamos a la variable auxiliar. Entonces mostramos los valores y vamos a observar que los elementos de la columna 1 para la matriz A van a aparecer en la última columna y los elementos de antes de la matriz A de la columna 4 van a aparecer en la primera columna. Podemos también sumar columnas. En este caso vamos a hacerlo para con la columna número 3. Entonces indicamos que vamos a trabajar con la columna número 3 a MATLAB. ¿Y qué es lo que queremos? Sumar las columnas número 1 y sumar la columna número 2. Entonces se va a mostrar en el resultado lo siguiente. Esta tercera columna va a contener a la suma de la columna 1 con la columna número 2. Entonces aparece aquí número 11, número 22 y 6 más 5, 11. Entonces así se comprueba que la aplicación de las operaciones fila y columna ha sido la correcta. Habiendo terminado este punto, vamos a pasar al último punto de esta sesión, en el cual vamos a hablar de los autovalores y los autovectores de una matriz.